Organización social de América colonial. La población de América colonial fue el resultado de la fusión de blancos de origen europeo y negros de origen africano con la población indígena que dio lugar a la formación de nuevos grupos étnicos. Los españoles y europeos gozaban de todos los privilegios, constituían una aristocracia, vestían con lujos y habitaban en casas suntuosas. Desempeñaban las principales funciones públicas y religiosas. A los españoles se les dominaba como peninsulares, chapetones o gachupines. Los criollos y criollos, nacidos en América de padres españoles o portugueses, estaban a una escala por debajo de los europeos. Tuvieron acceso a los cargos públicos y dignidades menores. Se dedicaban preferentemente a la carrera militar o al comercio. Los mestizos y mestizos, hijos de europeos e indias. El mestizo se dedicaba a la agricultura, eran jornaleros o peones y actuaban como soldados. Las mestizas generalmente trabajaban en oficios serviles en casa de las familias españolas o criollas. Tomaron distintos nombres según el lugar donde vivían. En Paraguay se les llamó mancebos de la tierra, en Chile, guasos, en Colombia y Venezuela, llaneros y gaucho en Argentina y el sur de Brasil. Los mulatos o pardos eran hijos de blancos y negros. Los zambos, descendientes de la mezcla entre indios y negros. Los indígenas constituían otra clase social. Estuvieron al servicio de los españoles, sometidos bajo el régimen de la encomienda. Los negros, de origen africano, fueron introducidos como esclavos para las duras faenas de las minas y la agricultura. ¿Qué es la encomienda? La encomienda, régimen colonial que consistía en obligar a los indígenas a trabajar bajo las órdenes de los conquistadores para contribuir con la corona. El encomendero debía cristianizar al indio en la fe católica, vestirlo, educarlo y alimentarlo. La encomienda revistió dos modalidades, el yanaconazgo y la mita. El yanaconazgo, el término yanacona es una voz quechua que significa siervo. Los indios eran entregados a los españoles para ser peones o sirvientes. Se estableció por ley que los yanaconas eran personas libres, en teoría, ser puesto al servicio de nadie, sin su consentimiento, pero en la práctica no se cumplía. Generalmente se dedicaban a las tareas agrícolas. La mita es una palabra de origen incaico que significa turno. Los mitayos debían trabajar generalmente en las minas de plata por un periodo de 10 meses. Este trabajo provocó la muerte de muchos indios por las condiciones excesivas duraderas. Según las leyes, debían percibir un salario por sus tareas, merced a un sistema de pequeños adelantos. El indígena siempre resultaba deudor y no podía abandonar su trabajo. Era una forma de esclavitud disfrazada hábilmente. Dos opiniones contrapuestas. La condición de indígenas causó divisiones entre la sociedad española. Existían personas que decían que los indígenas no podían tener nunca las facultades intelectuales para vivir como seres civilizados y que estaban condenados a la esclavitud. Había otra opinión que sometía que los indígenas eran seres humanos que podían responder a la enseñanza de la fe cristiana. Analicemos a través de estos documentos estas dos opiniones diferentes, la opinión en contra y defensa de Montesinos. Opinión en contra. Con perfecto derecho, los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales, en prudencia, ingenio, virtud y humanidad, son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementimas de los
prodigiosamente intemperantemente a los continentes. Defensa de Montesinos. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a esta gente que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos, nunca oídos? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer, ni curarlo de sus enfermedades, que les causan los excesivos trabajos, y por aquello mueren? Y tan malos tratos reciben como si fueran animales, porque así vosotros creéis que ellos lo son. Fray Bartolomé de las Casas tuvo una vida dedicada a la difusión de la verdad sobre la conquista y a la defensa indígena. 10 años después de la llegada de Colón, viaja por primera vez a la isla La Española. Sus primeras tareas en las Indias no son diferentes de las de cualquier conquistador. Se decía que a buscar oro, explotar productos de la tierra al mando de una tropa indígena. Participa también en expediciones militares que tienen por objetivo el sometimiento de tribus nativas. En estas expediciones es testigo de que la inexplicable crueldad de los conquistadores. Posteriormente es ordenado sacerdote y regresa a Alemania decidido a iniciar su defensa a favor de los indígenas. Escribió obras donde dejó constancias de los innumerables atropellos e injustificadas matanzas a los que los someten los españoles a los indios. He aquí un fragmento de su obra.